Bueno, ¿cuántos quieren servir al Señor? Vale. Me alegra saber que quieren servir al Señor, porque si no, la predicación de hoy iba a ser poco efectiva, ¿no? Pero a veces pensamos que servir al Señor solamente es desde aquí, desde el púlpito, desde la alabanza, desde las mesas de sonido o desde cualquier otro puesto o cargo donde se nos ve. Pero os aseguro que en una iglesia hay muchas maneras de servir y la mayoría no son visibles al ojo humano, pero sí visibles al corazón de Dios, ¿no? El texto que quiero compartir con vosotros se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y la predicación, si queréis ponerle un título luego, cuando la editéis, pues es como Jesús, el servicio que transforma, basado en este versículo de Marcos 10, 45. El tema de servicio, como lo define la Biblia, como lo define la Biblia, como lo entendemos nosotros, resuena en nuestra sociedad y de una forma diferente. Cada vez cuesta más encontrar hombres y mujeres que quieran servir. Nos hemos vuelto más selectivos. No queremos servir en todo ni en toda circunstancia. Solo si se da en algunas situaciones, entonces sí queremos servir. Servir no es solo una acción, es una actitud, una identidad que abrazamos como creyentes desde lo más profundo de nuestro ser, porque quienes hemos sido tocados por la gracia no podemos vivir para nosotros mismos, sino para los demás. El servicio a la luz de la Biblia no es una opción, es una evidencia visible del amor de Cristo, fluyendo a través de nuestras vidas. Definir qué es el servicio desde la perspectiva bíblica implica reconocer que no se trata de ganar méritos ni de buscar protagonismo. Es la expresión más pura del carácter de Cristo, quien siendo Dios se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El servicio es la respuesta natural al amor recibido, es la fe puesta en acción. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El servicio es la obra del Espíritu Santo en el interior de la persona, reflejándose a una vida rendida y gobernada por y para el reino de Dios. Cuando servimos, sincronizamos nuestro corazón con el mismo corazón de Jesús. El servicio es encarnar el Evangelio en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo invisible para muchos, pero visible para el reino de Dios. Vivimos en un mundo que exalta el individualismo y el éxito personal, pero el mensaje del reino de Dios es radicalmente distinto. Mateo 20, 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Servir no es señal de debilidad, es el mayor acto de poder, porque solo quienes han sido transformados por el Espíritu Santo pueden amar sin esperar recompensa. El servicio modela el carácter, rompe el egoísmo, construye puentes y sana corazones. Es la manifestación del poder del Espíritu Santo, no con ruidos ni espectáculos, sino en la entrega silenciosa, en la generosidad diaria, en el abrazo al caído y en llevar esperanza al desolado. Este es el desafío de Jesús para nosotros. Este es el desafío de Jesús para sus discípulos. El reto de vivir como Él vivió, con las manos siempre dispuestas y el corazón ardiendo de compasión. Pasamos, si quieres. Jesús, nuestro referente. Lo primero que quiero destacar es que tenemos un modelo, un ejemplo de servicio, alguien en quien nos podemos mirar, alguien en quien nos podemos aprender y en el que podemos ir creciendo con su ejemplo. Tenemos a Jesús como nuestro referente. Jesús vino
a servir, no vino a ser servido. Bajamos la siguiente ya al punto 1, ¿vale? ¿Otro? Sí, esas son las dos citas que ya he leído, pasamos al siguiente. Siguiente. Ahí. Jesús, nuestro referente. Jesús vino a servir, no a ser servido. Jesús, siendo Dios, Señor y Maestro, adoptó la actitud del siervo. Marcos 10:45 que acabamos de leer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese texto que acabamos de leer, en este texto vemos el centro de su propósito. No buscó un trono terrenal ni el aplauso de las multitudes. Su misión fue servir, sanar y salvar a la humanidad. Su grandeza se mide en su capacidad de amar sin condiciones. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús en cuanto al servicio. Detrás de cada milagro, de cada palabra de consuelo, había un corazón comprometido al servicio. Jesús abrazó a la humanidad caída para levantarla. Su ejemplo nos reta a dejar la zona cómoda y abrazar la cruz del servicio, entendiendo que en la entrega está la verdadera esencia de la vida del reino. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Nuestra cultura espera líderes que dominen, pero Cristo nos enseña a liderar sirviendo. Su servicio fue visible en pequeñas acciones: escuchar a la persona marginada, tocar al leproso intocable, compartir pan con quien tenía hambre. Eso es servicio real. Sirviendo desde la compasión, Jesús nos muestra que no hay labor insignificante, no hay servicio pequeño cuando el amor es el motor que nos impulsa a hacerlo. Cada acto, por pequeño que parezca, tiene valor eterno cuando lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús. No hay trabajo pequeño, lo vea la gente o no lo vea. No hay. Puedes estar haciendo una gran labor, puedes ser un gran predicador y estar predicando todos los domingos o dando enseñanzas en estudios bíblicos. Si tu motivación no es el amor a los hermanos, el amor a que otros aprendan, el amor a que alguien conozca a Cristo, si tu motivación no es esa, no tiene ningún valor, por muy importante que sea el cargo, por muy importante que sea lo que estás haciendo. Si lo que hay detrás es solamente buscar un reconocimiento, es colocarte una medalla o es estar por encima de los demás, entonces el servicio que estás haciendo no tiene ningún mérito. Y puedes estar haciendo un servicio muy pequeñito donde nadie lo ve, y os aseguro que en todas las iglesias hay trabajos y hay servicios que nadie ve, ni el pastor ve. Y sin embargo son grandes. Son grandes porque la motivación que lleva a la persona a hacerlo es simplemente el amor a la iglesia, el amor a los hermanos, el amor al reino de Dios. Y eso es lo que hace que ese pequeño acto sea grande ante los ojos del Señor. El lavamiento de los pies es un ejemplo, todos conocemos, ¿verdad? Juan 13, 4 y 5. El lavamiento de los pies es un acto de humildad en acción. Humildad en acción. Dice así Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este acto que Jesús hizo con sus discípulos estaba reservado al siervo de la casa más humilde. Cuando alguien recibía una visita, cuando alguien realizaba una celebración y tenía a sus invitados, pues antes de sentarse a la mesa llegaban cansados del camino, con los pies con el polvo del camino, y para refrescarlos y que la celebración fuese mucho mejor, pues se lavaban los pies. Y esta labor la hacía el siervo, el último que había llegado al equipo. El siervo
más humilde es el que hacía esta labor, el último. Los que hemos estado en la mili, el recluta es el que hacía todo lo que no querían hacer los demás, el último reemplazo lo tenía que hacer, ¿no? Pues igual que en una empresa, ¿verdad? Cuando llega uno nuevo, dice, este va a ir a buscar la llave 1213, ¿no? Y le tenemos dando vueltas por toda la nave buscando la llave 1213, ¿no? Pues igual, aquí en esa época el siervo que hacía esa labor de lavar los pies de los invitados era el último. Y Jesús tomó ese lugar. Este acto reservado para el siervo más humilde revela el corazón de Dios. Jesús se arrodilla ante su comunidad, ante su núcleo, ante la gente que lo acompañaba y rompe todo esquema de jerarquía humana. La humildad no es debilidad, es fortaleza espiritual que sabe reconocer la necesidad del otro. Servir como Jesús lo hizo es agradar, es agacharse para levantar al otro, es tomar la toalla. Es preferir el bienestar ajeno incluso cuando es incómodo para nosotros y encontrar gozo en esta entrega. La humildad en el servicio destruye el orgullo, nos vacía de nosotros mismos y nos posiciona para que seamos vasos de su gracia. Es ahí, en este servicio desinteresado, donde el Espíritu opera milagros de restauración, sanando heridas y uniendo corazones para que no se dispersen del Señor. El ejemplo mayor que Jesús nos da es la cruz como la entrega total en el servicio. La cruz es la máxima expresión del servicio. Jesús no solo sirvió con palabras o las manos, sino con toda su vida, entregándola hasta la muerte. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El servicio bíblico que Jesús nos deja como ejemplo no conoce límites, va hasta el final, donde el amor exige sacrificio. Sirviendo, Jesús con su entrega restauró la relación rota entre Dios y la humanidad. Hay una cita adaptada de Dietrich Bonhoeffer, que es un filósofo alemán que coincidió con la Segunda Guerra Mundial y que es célebre por su resistencia y por su oposición al régimen nazi. Y una adaptación de una de sus citas dice: el servicio sin sacrificio es solo simpatía, pero el servicio hasta la cruz es redención. El servicio cristocéntrico siempre apunta a la cruz, dar lo mejor aun cuando duele, sabiendo que solo así se produce el fruto eterno. Tenemos un referente que es Jesús. Él es nuestro referente. Si queremos ver cómo servir, si queremos saber cómo hacerlo, cuáles son las motivaciones correctas, miremos a Jesús. Él es nuestro referente. Pero también el servicio es fruto de una vida llena del Espíritu, que es la segunda parte que quiero destacar. El Espíritu Santo capacita para servir. Hemos visto un ejemplo, hemos visto el ejemplo perfecto. Nuestro referente como discípulos, nuestro referente como cristianos es servir como lo hizo Jesús. Pero esto no es fácil. Es más, es imposible si el Espíritu Santo no está con nosotros. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imposible servir siguiendo el ejemplo de Jesús sin el poder del Espíritu Santo, quien impulsa, equipa y da valentía, pero quien también sana las heridas producidas en la batalla. Cuando estamos sirviendo al Señor nos van a surgir heridas. El servicio al Señor surge heridas.
si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos van a frenar, nos van a parar. Por eso en ese caminar diario también tenemos que ir sanando nuestras heridas que se van produciendo en la batalla. El Espíritu Santo es como el viento en las velas de un barco. Sin él, el esfuerzo es vano, ¿verdad? Un barco tú le quitas las velas o si no hay aire, puedes tirar de remos, pero si no, no avanzas, ¿verdad? A no ser que le pongas un motor de gasoil. Entonces contaminas el ambiente, contaminas todo, entonces sí anda, ¿no? Pero como ejemplo, el Espíritu es como ese viento en las velas que nos impulsa hacia adelante. Y esta experiencia pentecostal no es solo gozo, es capacidad para servir, amar y transformar nuestro entorno. El día de Pentecostés la Iglesia no recibió el bautismo del Espíritu Santo solamente para tener un día de gozo y de alegría y de fiesta. No, el propósito es: y me seréis testigos. Había un propósito para aquella manifestación del Espíritu Santo, para aquel hablar en lenguas, para aquella llenura tan espectacular que se produjo en todos los presentes. Había un porqué, una razón: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es capacidad para servir, capacidad para amar y transformar nuestro entorno, como así sucedió. El servicio es la evidencia de una fe viva también. Santiago 2:18, leímos algo antes, pero ahora leemos también Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe auténtica se expresa en servicio concreto: ayudar, consolar, levantar, escuchar, servir. El Espíritu produce fruto invisible: amor, bondad, mansedumbre. El servicio es la vitrina de esos frutos invisibles. El servicio es la vitrina de ese escaparate donde la fe se hace tangible, donde la fe se hace visible para nuestro entorno. La fe sin servicio es teología vacía. El servicio sin fe es filantropía sin eternidad. Solo juntos tienen el poder de la gracia. El mundo necesita ver una iglesia que sirve porque cree, y cree porque ha sido servida primero por Cristo. El Espíritu Santo nos da y nos otorga también dones espirituales puestos al servicio de la iglesia. 1 Corintios 12:7 dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son medallas. Algunos piensan que los dones son medallas que el Señor entrega. Toma, esta porque has llegado en primer lugar. Esta porque... No son medallas. Los dones son herramientas para edificar a la iglesia. Cada persona tiene un don, uno al menos. Y no hace falta que hayas hablado en lenguas antes. A veces es que todavía no he hablado en lenguas y no tengo don. Yo no veo eso por ningún lado, ¿eh? Pero bueno. Al menos uno. Una capacidad, a veces capacidades naturales y a veces capacidades sobrenaturales. Yo hay gente que veo que digo: si este hermano no tiene el don de servicio, no puede hacer lo que está haciendo. Porque humanamente es imposible que esté a todo. Incluso sin que nadie le diga: hay que hacer esto. Está pendiente, hay una necesidad y ahí le tienes. Y ves otra necesidad, pero este hermano otra vez aquí. Es que no hay más gente en la iglesia. Si no tienes el don de servicio es imposible, porque quien te mueve es el Espíritu Santo. Hacerlo. Cada persona tiene al menos un don. Yo no sé, algunos se ven. Yo digo, yo no sé, yo sí sé, porque algunos se ven y son muy evidentes, ¿no? Pero quizás otros no los estés ejerciendo todavía, por temor, por miedo, porque piensas que no. Pero al menos cada uno de nosotros tiene un lugar donde servir al Señor. Y tiene un talento, una capacidad, una actitud que es necesaria para la iglesia. Cada persona tiene un don, una capacidad específica para servir en el cuerpo de Cristo. El servicio es el canal donde el don se multiplica.
Y a veces cuando empezamos a ejercer un don, nos van surgiendo otros. Un cuerpo donde cada parte funciona, todo fluye. Donde una parte no funciona, todo el cuerpo sufre. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. No solamente son necesarios los que predican, los que están a los mandos técnicos, los que están con la alabanza, los que están con el estudio bíblico. No solamente son necesarios esos lugares de servicio donde quizás somos más visibles, sino que somos necesarios todos, incluso los que no se ven, incluso los que no son visibles para el resto de hermanos, o incluso del pastor. A veces el pastor no lo ve tampoco, pero está ahí. Servir en el Espíritu une, fortalece a la iglesia y manifiesta la gloria de Dios en la comunidad. Cuando todos servimos para un mismo fin, con una misma motivación, con un mismo impulso, con una misma meta, la iglesia se une, se compacta, se hace más fuerte. Cuando no es así, la iglesia se debilita. Y el último punto que quiero ver con vosotros, y voy bien de tiempo, y no está mi esposa que me acelera, pero también voy bien de tiempo, Me ha dicho, sé bueno con los hermanos. Lo último que quiero destacar del servicio es el impacto personal y comunitario. El impacto del servicio en la vida personal y en la vida comunitaria. El servicio transforma al que sirve. Los primeros beneficiados del servicio somos nosotros mismos, porque con ese servicio Dios nos va transformando en ese proceso de caminar con Él diario. El servicio es también un proceso de transformación interna. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esa libertad que Dios nos ha dado no es para que pequemos. Pensamos que la gracia nos da licencia para hacer todo lo que queramos, nada más lejos de la realidad. Sino que esa libertad es para serviros por amor los unos a los otros. Vuelvo a leer el versículo completo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Al servir, el carácter es moldeado, el orgullo es destruido y el amor se va perfeccionando en nosotros. Servir es el taller donde Dios esculpe nuestro corazón, donde cambia nuestra perspectiva. Yo, hermanos, tengo que decirlo con honestidad, mi vida cambió de perspectiva totalmente en el viaje, estando 15 días en Ecuador, 15 días en la montaña de Ecuador, allá por Milipamba, más allá de la Tacunga. Los que sois de allí conocéis la zona. Se tardaba 4 horas en llegar, pero allí mi sentido del servicio cambió por completo. Allí no era pastor, allí era uno más del grupo, allí estábamos construyendo un centro evangelístico, allí a una altitud de 4.000 y pico metros, donde te costaba respirar, cogías una viga de madera para subirla y poner el tejado y eso era, pero cambió, hermanos. El contacto con la gente que allí vivía, la humildad, el sentido de trabajo, la gratitud, cambió tremendamente por completo. Dicho de otra manera, se me quitó mucha tontería de encima. Sí, el servir te moldea. Cosas que antes te parecían un mundo, estar sirviendo en un lugar donde faltan los recursos, donde la gracia y la misericordia de Dios en la que suple todo lo que falta, y se va mucha tontería. Aquí mandas a alguien colgar un cuadro en la iglesia, aquí no, en la iglesia de Aranjuez, ¿vale?
mandas colgar un cuadro en una... Pastor, ¿pero dónde está el clavo? Allí. No, pero es que este es color plateado y tiene que ser dorado. Vale, pues el otro lado, en el otro cajón. Vale. ¿Y el martillo, pastor? ¿Dónde está el martillo? Yo qué sé dónde está el martillo. Al final tardo menos en coger el clavo y el martillo y clavarlo yo, ¿no? Esas tonterías se te quitan. Yo recomiendo 15 días en misiones a cualquiera. Verás como vienes con una perspectiva totalmente cambiada. Te se quitan las tonterías. Al servir el carácter es moldeado, el orgullo es destruido y el amor se va perfeccionando en nosotros. Servir es el taller donde Dios esculpe nuestro corazón, como he dicho, cambia nuestra perspectiva, renueva y ordena nuestras prioridades y sana también nuestras heridas del alma. A veces te tienes que enfrentar a situaciones donde dices, madre mía, yo me estoy quejando por una nimiedad, no sé cómo se dice, pero por una tontería, ¿verdad? Te cambian las prioridades, sana las heridas. A veces dices, pero bueno, ¿por qué estoy yo enfadado con este hermano o con esta hermana si esto es una tontería? El que sirve recibe más de lo que da siempre. Es una ley. El que sirve recibe más bienaventurado es dar que recibir. Y es así, hermanos. Yo en 15 días en este viaje, yo recibí más del Señor allí y de los hermanos que eran de allí que lo que yo pude dar en esos 15 días. Mi vida, mi perspectiva, mis prioridades, incluso mis heridas fueron sanadas en 15 días, sirviendo lejos de mi país, lejos de mi confort y lejos de mi comodidad. El que sirve recibe más de lo que da. El gozo y la satisfacción de ver vidas transformadas es el mayor tesoro que podemos alcanzar. En el servicio somos como... Ya sabemos que somos barro en manos del Señor, que el Señor es el alfarero y que nosotros somos el barro. Pero ese torno donde es puesto el barro para que las manos del alfarero lo moldeen, ese torno es el servicio. Sirviendo el Señor nos moldea, nos va quitando esas asperezas, esos grumos, esas piedrecillas que deforman o que hacen que la vasija no tenga esa perfección. Pues ahí es donde el Señor nos moldea. Pero el servicio también edifica a la comunidad en la que pertenecemos y en la que estamos. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, quédate con esta palabra, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué actividad es esa? El servicio. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando servimos, somos perfeccionados y edificados en amor. Cuando nos ayudamos como iglesia unos a otros, como miembros unos a otros, vamos haciendo que el crecimiento y la edificación de la iglesia vaya progresivamente hacia adelante. El servicio, cuando lo entendemos como la Biblia nos enseña, en el ejemplo de Cristo, es el pegamento que une a la iglesia. Una comunidad en la que todos sirven juntos, crece en unidad, crece en amor y crece en propósito. El egoísmo rompe, la división desvanece. El egoísmo, donde en una iglesia todos servimos juntos, el egoísmo se rompe, la división se desvanece y la gracia abunda. El servicio hace brillar a la iglesia local. La iglesia local, cuando sirve, alumbra e ilumina como una antorcha en medio de su comunidad. No solo ya en la iglesia, sino en el entorno en el que estamos. El servicio como testimonio para el mundo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El servicio es la carta de presentación ante el mundo.
es nuestra carta de presentación ante el mundo. Cuando la Iglesia sirve, el Evangelio es creíble. El servicio rompe prejuicios, abre puertas y revela sobre todo el carácter de Cristo. El mundo no necesita argumentos, necesita testigos, gente que viva lo que predica sirviendo. Y así seremos un faro en medio de la tormenta, si nuestro servicio cristiano es visible de esta forma a la sociedad en la que vivimos. Resumiendo y concluyendo, permitidme que beba un poquito de agua, que me estoy quedando ya afónico. Resumiendo o concluyendo, el llamado es claro y desafiante para todos. Servir como Jesús. Estamos llamados a servir como Jesús, con poder, con pasión y con entrega. No se trata de un servicio ocasional, sino de hacer del servicio un estilo de vida, la cultura del reino de Dios, la huella imborrable de cada rincón donde Dios nos coloque. Podemos tener una primera aplicación y vamos a preguntarnos, ¿en qué área de mi vida puedo reflejar a Jesús sirviendo a otros? Y no te centres en estas 4 paredes, no te centres en la iglesia, céntrate en tu vida. ¿Cómo puedes, en qué área de tu vida puedes reflejar a Jesús sirviendo a otros? Mira desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuántas oportunidades te da el Señor de servir? Digo de servir, no digo de que cojas la Biblia y le machaques la cabeza al vecino. ¿Me estáis entendiendo? Servir. Jesús servía, y porque servía le oían y le seguían, porque servía. Pregúntate hoy, ¿en qué área de tu vida, de mi vida, podemos reflejar a Jesús sirviendo a otros? El servicio comienza en lo cotidiano, no los fines de semana cuando empiezan las actividades de la iglesia. El servicio comienza en lo cotidiano y en lo más cercano, en la familia. ¿Cómo puedes servir en tu casa, en tu hogar? ¿O eres el servido en tu casa y en tu hogar? ¿Puedes servir en tu casa, en tu familia, en el trabajo? Bueno, allí voy a trabajar y me pagan por ello. Sí, pero aparte de eso, ¿puedes servir a alguien en tu trabajo? Aquel que ves que está ya una semana serio, que no habla con nadie, que no sabe nadie lo que le pasa, ni qué le sucede. Quizás necesite un oído. Tú puedes ser ese oído en el trabajo. Sí, también en la iglesia, con los hermanos. ¿Puedes servir a alguien en la iglesia? No digo a una cuestión ministerial, que siempre nos vamos a cosas muy... Quizás esté pasando una situación complicada, ¿verdad? Puedes servir en la calle, al cartero, al carnicero donde vas a comprar la carne o el pescado o el pan, no sé, tu vecino. La segunda es oración. Ora para que el Espíritu Santo te llene, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar muy pronto. Pero si lo hacemos llenos del Espíritu Santo, si buscamos su dirección, que te muestre dónde necesitas poner tus dones al servicio de la comunidad. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te llene y que te vaya abriendo camino, que te vaya poniendo esas necesidades y que tú las veas. La mejor manera de ejercer un don es cuando uno ve una necesidad. Cuando uno ve una necesidad en la iglesia, en casa, en el trabajo, es cubrirla.
Si yo veo un papel ahí detrás de la columna y digo, ese papel no debería estar en el suelo, lo cojo y lo llevo a la papelera, pues está bien, estoy sirviendo. Ahora, si veo el papel y voy a la hermana Fanny, que se encarga de coordinar a la gente que hace la limpieza, y le digo, hermana Fanny, allí hay un papel, pues tengo la cara más dura que el cemento armado, ¿verdad? Porque estoy viendo una necesidad. A veces, la manera de descubrir el talento que uno tiene, la capacidad de servir que uno tiene, es cuando ves la necesidad, si Dios te está mostrando esa necesidad, cúbrela. Pero si no, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo. No guardes tu talento, multiplícalo sirviendo en amor. Servir no siempre será fácil. Servir no es fácil, ya os lo digo yo. A veces serás incomprendido. Dirás, pues he estado poniendo ese reloj 2 horas y llega el pastor y me dice, pero ¿cómo lo pones ahí si yo lo quería allí? Y a veces es incomprendido, ¿verdad? Otras veces parecerá que nadie lo ve, que nadie ve lo que haces. Dirás, pues si esto no lo ve nadie. Nadie me va a decir qué bien lo has hecho, nadie me va a decir qué bueno lo que hiciste. Nadie lo ve. Bueno, el Señor lo ve. Y es para Él, para que servimos, ¿no? Pero recuerda, al servir no buscas la aprobación de las personas, sino que el Señor te diga ese bien, buen siervo y fiel fuiste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no te quedes con lo mucho me pondrá, porque si no la motivación no es la correcta ya, Eso es del Señor, esa parte le corresponde al Señor, ¿no? Uno dice, voy a hacer esto porque así el Señor me va a poner en mucho. Ya no es la motivación correcta, ¿vale? Pero lo bueno es agradar al Señor, quedémonos con eso. La Iglesia necesita renovar el fuego del servicio. Un avivamiento sin servicio es solo emoción, pero un avivamiento con servicio transforma las ciudades, que es lo que queremos, ver esta ciudad transformada. Sé valiente y dile al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, donde haya una necesidad, que yo la pueda ver y la pueda cubrir. El servicio no termina en el templo, comienza aquí, pero avanza hacia la ciudad, hacia el barrio, hacia la casa del prójimo. Que el mundo vea a Cristo en ti, no solo por lo que dices, sino por cómo sirves. Y ahora sí, vamos a orar para que el Señor nos ayude a digerir esta palabra, a asimilar los nutrientes de esta palabra y que nuestra vida de servicio, no solamente en la iglesia, no solamente a nivel ministerial, sino el servicio allá donde estamos a lo largo de todas esas 24 horas que tiene el día en el que nos movemos, yo estoy seguro que el Señor nos da oportunidad de servir, oportunidad de ir hacia delante en esa entrega, siguiendo siempre el ejemplo de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos reta, Señor, a mirar a la cruz, a mirar a esa entrega total de Jesús y a su vida de servicio, Señor. Él llegó hasta lo máximo, allá donde el servicio duele, allá donde el servicio exige del amor y el amor exige de sacrificio, Señor. Tenemos su ejemplo, Señor, y queremos aprender de su ejemplo. Él es nuestro referente no es el mundo. El mundo solamente quiere medallas, quiere reconocimientos, quiere triunfos, pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, el cual dio su vida en rescate por nosotros, en rescate por este mundo, Señor, sin pedir nada a cambio. Oh Dios, queremos descubrir los talentos que aún no hemos descubierto en nosotros. Queremos ver también las necesidades que tú pones cada día a nuestro alrededor, Señor, no solamente en la iglesia, sino en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, allá donde nos movemos, Señor, donde haya una necesidad, Señor, haznos ver esa necesidad y capacítanos también para cubrir esa necesidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero sí con esa fuerza que
que tu Espíritu Santo nos da, con esa vitalidad, con esa renovación que tu Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y ayúdanos a vivirla, Padre. Ayúdanos a hacerla carne en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren saber cuál fue mi primer servicio en la iglesia? ¿Quieren saber cuál fue mi primer servicio en la iglesia? Recoger a las personas mayores con el coche. Personas que no tenían, que por su edad avanzada no podían moverse, llegar desde sus casas hasta la iglesia o coger los medios de transporte, y un coche que tenía la iglesia muy viejo, pues con él íbamos recogiendo a 4 hermanitas muy ancianas. Prácticamente lo estuve haciendo hasta que fui pastor. Curiosamente, cuando fui pastor me prohibieron hacerlo, pero hasta ser pastor estuve recogiendo con el coche a las hermanas mayores. Para mí fue una bendición, aprendí de ellas mucho, y sobre todo aprendí que estaban orando por mí. Y todavía algunas, ya de esas 4 solo me queda una. Ya partieron con el Señor, las otras 3, solo me queda una y sigue orando por mí. Pero prácticamente hasta que fui pastor. Cuando fui pastor ya me dijeron: no, pastor, usted tiene que estar el primero en la iglesia y tiene que recibir a la gente, no puede ir a recoger a las hermanas, va a llegar tarde. Y me quitaron una bendición. El Señor me ha dado otras muchas, pero me quitaron. El consejo de iglesia me quitó esa bendición. Nunca se lo voy a perdonar. Amén. Es broma esta, yo les perdono, pero me entienden. Es decir, yo empecé ahí. ¿Cómo llegué a ser pastor? No lo sé todavía, pero empecé sirviendo con ese coche que a veces daba más guerra que... Pero fue una bendición para mí. Cuando sirves al Señor con una motivación correcta, es un gozo y una bendición. Amén, que el Señor les bendiga, tengan una buena semana, sean buenos y que el Señor les bendiga.